Carlomagno, después de meses de conversación con distintas fuerzas para formar alianza, solo pudieron lograr ponerse de acuerdo con Salvemos al Perú. Sin embargo, ¿qué pasó en el procedimiento de inscripción para que finalmente tengan que desistirse? ¿Qué pasó con Salvemos al Perú? Lo que ocurre es que en Salvemos al Perú tenían pendiente de inscribirse determinados actos, como la inscripción de nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, la modificación de un estatuto, que se entendía que deberían haber salido a tiempo, pero se fueron demorando y salió una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, del Registro de Organizaciones Políticas, suspendiendo el procedimiento de inscripción de la alianza hasta que no se solucionasen esas cuestiones previas de Salvemos al Perú. Entonces, haciendo la prospectiva en el escenario inclusive de que se pudieran solucionar en estos días, son actos impugnables ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y hay otro sector del partido que ha estado constantemente presentando escritos, digamos, oponiéndose. Hay un problema interno en Salvemos al Perú. La burocracia, ¿no? ha impedido que esta alianza prospere, ¿no? El registro se demora mucho en calificar estas solicitudes. ¿Tú crees que debería ser más expeditivo? Sí, mira, porque en realidad tienen temas pendientes de registrarse desde el mes de enero, pero en este caso particular ha habido problemas al interior del partido entre el sector con el que nosotros hemos acordado que tiene la personería legal y tiene la legitimidad ante el Jurado Nacional de Elecciones y otro sector. Esta cuestión interna ha conspirado contra la posibilidad de hacer alianza, porque se necesita pues que todos los integrantes de una eventual alianza tengan saneada su cuestión legal ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso ya escapaba totalmente a nuestro control, es por eso que ya no se ha podido concretar esta alianza en términos electorales. Lo que sí nosotros esperamos es que se mantenga un nivel de relación más política. Ha sido muy complicado esto de las alianzas, pero para nosotros subsiste la necesidad de que las fuerzas políticas que se ubican, entendemos nosotros, dentro de un bloque democrático, puedan, digamos, llegar igual a ciertos entendimientos. He leído que más allá de que las alianzas con partidos no se hayan concretado, ustedes están en un esfuerzo de hacer alianzas con organizaciones sociales, mencionaste ahí algunos gremios, es decir, ya no sería por el plano electoral, sino por el plano social para, digamos, aglutinar un apoyo de diversos sectores de la sociedad con la propuesta de ustedes. ¿Tienen avanzados esos acuerdos, Carlos Magno? Sí, eso, de hecho, inclusive eso implica que hay sectores que ya están incluidos dentro de nuestra militancia o con los cuales hay acuerdo político para que algunos de sus representantes puedan participar como candidatos designados en nuestras listas, ¿no? De hecho, tenemos un acuerdo ya de hace varios meses y muy consolidado con la Federación Nacional de Construcción Civil, que es seguramente la federación más grande y organizada que existe, presente en todo el país, y de hecho parte de nuestro partido es el señor Luis Villanueva, quien es el presidente de esta Federación de Construcción Civil, y además él forma parte del Partido Comunista Peruano, el viejo y legendario Partido Comunista de Jorge del Prado, partido con el cual también tenemos un acuerdo político, ¿no? Claro, es un partido no inscrito, pero también hemos tenido muchos acercamientos con algunos sectores del SUTEP, con gremios de enfermeras, con gremios de transportistas, y seguimos teniendo reuniones con organizaciones sociales, ¿no? Que de repente son organizaciones que tienen más organización y más seguidores que Salvemos al Perú, por ejemplo, ¿no? Que es un partido nuevo y que, digamos, en planos electorales estas organizaciones podrían sumarles más que el propio Salvemos al Perú. En efecto, en el Perú vivimos ya casi 30 años de una crisis del sistema de partidos que no termina de superarse, ¿no? Entonces, de los 43 partidos inscritos y habilitados para participar en estas elecciones, probablemente ni el 10% sean partidos que de verdad respondan a la concepción académica de lo que es un partido, que más allá de ser un vehículo electoral tenga militancia real, comités, doctrina, tenga una perspectiva de mayor trascendencia. Los partidos en el Perú están muy golpeados, las propias organizaciones sociales también, pero creo que hay un mayor nivel de activismo y una mayor capacidad de movilización inclusive. Y ciertamente también los gremios han evaluado de que ellos deben participar, no deben ocuparse únicamente de sus agendas laborales o muy específicas de su sector, sino que también tienen que aportar en un proceso de reconstrucción democrática que nosotros entendemos que debe darse. Carlomagno, Marisol Pérez Tello anunció en este programa incluso que su partido Primero la Gente se aliaría con Ahora Nación y que López Chao era su candidato. Ella abiertamente señaló que ella deponía su intención de ser candidata presidencial porque López Chao era el indicado para liderar esta gran alianza. Sin embargo, causó sorpresa que a la hora de inscribirse en la alianza no estuviera su partido Primero la Gente. ¿Qué pasó? Lo que hubo fue algunas declaraciones de algunos dirigentes de Primero la Gente en que, digamos, anunciaron el proceso de conversaciones, ¿no? Pero a veces el pan se dejeme la puerta del horno. Yo creo que es mejor anunciar las cosas que no lo hicimos de nuestro lado cuando ya están cerradas. Como en todo proceso, para que haya pues un matrimonio, un acuerdo, tiene que haber acuerdo en todos los términos. Lamentablemente hubo algunos puntos en los que no hubo un consenso y en esa medida no se pudo concretar la alianza, pero igual nosotros mantenemos una muy buena relación con Marisol Perestello. De hecho, había la idea y había la expectativa eventualmente de que ella pudiera eventualmente formar parte de una plancha presidencial con Alfonso López Chao.
consideramos que ella es una lideresa de gran prestigio y no siendo una persona de izquierda o de centro izquierda, sino probablemente de centro, centro derecha, siempre se mantuvo en una línea democrática de derechos humanos y Claro. además calzaba muy bien con nuestra propuesta, con nuestra idea de que la coalición que debería formarse debería ser no solamente de izquierda, ahora Nación es un partido de centro izquierda, sino que debería incluir un sector más amplio. Esa era nuestra tesis. Y mantienen esa tesis porque, claro, yo te he escuchado señalar que el partido de ustedes, si bien es cierto, se puede ubicar dentro de la centro-izquierda, no era un partido que se cerraba a hacer una alianza solo con partidos del mismo espectro, sino que podía abrir la puerta, y se la abrieron a Marisol Pérez Tello, que viene de las canteras del PPC, por ejemplo, a partidos del centro, la centro-derecha, siempre y cuando no representen a lo que tú has llamado la caquistocracia. Es por eso que ustedes no lograron hacer o no buscaron hacer una alianza con partidos de izquierda como Verónica Mendoza, que sí parece que tienen cerrado su espectro a solo de la izquierda, y no hablo contigo si eres de otro espectro. Como es de público conocimiento, José Manuel, nosotros durante muchos meses sí estuvimos en diálogo con partidos de izquierda, pero en algún momento nosotros planteamos precisamente la tesis y la necesidad de que haya una apertura hacia el centro, incluso hacia la centroderecha, y creo que ese fue uno de los puntos de tensión. Una tesis en la que terminó primando para el lado de los partidos que finalmente han hecho alianza, Nuevo Perú, Voces del Pueblo. Su tesis es más clásica desde nuestro punto de vista, entender que las próximas elecciones se van a definir en una dicotomía izquierda versus derecha. Eso puede ser algo que ocurra en muchas elecciones, pero nosotros consideramos que en este proceso en particular no es la principal dicotomía política, toda vez que en términos efectivos se han parapetado en el poder del Estado una especie de coalición informal de partidos que abarcan todo el espectro político, desde Fuerza Popular por la derecha hasta Perú Libre por la izquierda, pasando por muchos partidos que estarían entre comillas en el centro, como Podemos, APP, entre otros. Todos esos partidos además han montado toda una estrategia destinada a capturar el Estado, a minar la democracia y a tratar de acomodar las reglas electorales a sus intereses. Si ese es el enemigo y es un enemigo muy poderoso, porque por más que tenga poco respaldo en las encuestas, controlan sectores del Estado, tienen recursos, tienen poder, entonces ese enemigo a enfrentar amerita una coalición democrática muy amplia. Y por eso nosotros inclusive conversamos en su momento con Libertad Popular. Por eso es que también en ese contexto se explica la incorporación en las negociaciones de Salvemos al Perú. Y por eso era interesante, primero, la gente que siendo un partido que también se ubica más en la izquierda, había incorporado dentro de sus filas a un sector que venía más del centro, de la centro derecha, que es el sector de lo justo, donde estaba Marisol Peristello y otros líderes. Entonces, esa diversidad nos parecía que era la mejor opción que había que darle. Lamentablemente, pues, al final no se ha logrado esa gran alianza, pero eso no quita para nosotros la necesidad de que entre estos partidos mantengamos una especie de pacto de no agresión. Si bien es cierto, por ejemplo, tampoco se llegó a un acuerdo electoral con Libertad Popular, de manera pública los líderes de Libertad Popular, en este caso concretamente Rafael Belaúnde y nuestro líder Alfonso López Chao, de manera pública, digamos, han tenido muy buenos términos uno respecto del otro, porque esa es, digamos, la política democrática, ¿no? Donde pueden haber algunos matices y diferencias, pero hay un respeto. Ese respeto, esa necesidad de un juego limpio, creo que debería mantenerse entre los partidos del bloque democrático, porque finalmente, bueno, vamos a competir entre nosotros, pero al final del día el enemigo mayor está al frente. Vamos a tratar de promover algún tipo de acuerdo mínimo de un plan conjunto, independientemente de quién gane, algunas cuestiones que gane quien gane debería impulsar en el país en términos más programáticos, ¿no? Que tienen que ver Claro. con lo que hay que hacer en los próximos 5 años. Carlomagno, ¿por qué has apostado por López Chao y por Ahora Nación? ¿Qué crees que los diferencia de otras fuerzas políticas, ¿no? Para empezar, yo estoy en Ahora Nación desde su mismo momento fundacional. Yo el año 2021, incluso antes que concluya el gobierno de Francisco Sagasti, de quien yo era asesor, renuncié al Partido Morado con cientos de militantes, por problemas internos que ya no vienen al caso. Se formó un colectivo de unas 200 personas llamado Perú Republicano, que a su vez se juntó con otros colectivos políticos y formamos Confluencia Perú, en la idea de hacer un partido. Pero obviamente también fuimos conscientes que no teníamos aún el músculo organizativo para emprender la tarea de construir un partido. No es fácil. Y en ese proceso ocurre lo que le llamamos la gesta de la UNI. Aparece la figura de Alfonso López Chao, a quien ya conocía yo hace más de 10 años. Entonces empezamos a conversar y en ese contexto, cuando él nos manifiesta que muchos universitarios le habían propuesto fundar un partido bajo su liderazgo, lo que le dijimos, oye, hay otros protopartidos políticos que queremos serlo, mejor nos juntamos. Y nos juntamos varios colectivos. Por ejemplo, otro colectivo político o partido no inscrito que entró es Fuerza Ciudadana y otros colectivos más. Entonces, fue un partido que se junta de diversos colectivos, obviamente bajo el liderazgo de Alfonso López Chao. Y esa sinergia ha hecho que pueda inscribir el partido rápidamente, a diferencia de otros partidos nuevos que han demorado o se han quedado en el intento. Ahora Nación ha tenido una inscripción, digamos, rápida, sin muchos contratiempos. ¿Tú crees que eso se debe al liderazgo de López Chao, pero también a que supo aglutinar a fuerzas políticas como la tuya que ya tenían cierta organización? Sí, por supuesto, o sea, tuvo una capacidad de convocatoria y ciertamente algo que no se puede desmerecer es que los jóvenes de Ahora Nación, que en promedio son ex dirigentes o dirigentes universitarios,
de muchas de las principales universidades, sobre todo públicas del país, la UNI, San Marcos, la Universidad Nacional del Altiplano, San Antonio Abad del Cusco, José María Arguedas de Andahuaylas, Jorge Basadre de Tacna, San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional del Centro, Huancavelica, etcétera. Estamos presentes en más de 20 universidades públicas y que están en nuestra plana dirigencial. Esta juventud yo creo que ha sido el gran motor que se fajó para la conformación de los comités que estuvieron viajando por todo el país junto con Alfonso López Chao. Entonces, nosotros desde que compramos el planillón, bueno, la reserva de denominación en 11 meses, demoró el proceso de conformar comités y aglutinar afiliados, y desde que se presentó el expediente, el partido fue inscrito en 3 meses y medio, en una sola revisión, porque además las afiliaciones surgieron del trabajo orgánico, ¿no? Además, teniéndote a ti como experto en materia electoral, pues obviamente no podían tener fallas, digamos, en el proceso. Carlos, yo te quería hacer otras preguntas en materia económica, ¿no? López Chao es economista, si no saben, ha sido director del Banco Central de Reserva, es decir, conoce de política monetaria y economía. Pues bien, ¿ustedes piensan seguir con el modelo que ha venido replicándose por décadas o crees que este modelo ya está agotado y necesita un cambio radical? Yo creo que el modelo está agotado, aunque no sé si la palabra sea que necesita un cambio radical. A ver, la Constitución peruana señala que la nuestra es una economía social de mercado, repitiendo, por cierto, la fórmula de la Constitución del 79, que a su vez fue importada de Alemania, en esta alianza que hubo entre los socialcristianos del PPC, que ellos trajeron el concepto con los socialdemócratas del APRA. Entonces, incorporen la economía social de mercado, que es la base del denominado estado de bienestar, que mezcla una economía liberal, capitalista, pero en el cual también el Estado tiene un protagonismo mayor que en una economía neoliberal, en que el Estado asume como su responsabilidad directa sectores claves como la educación, la salud, la infraestructura. Esto que está declarado en la Constitución del 93 no es algo que sea real. En términos efectivos, si bien es cierto, el Perú ha crecido económicamente en las últimas décadas, sin embargo, no se han generado todavía las condiciones para el desarrollo. Crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. En tal sentido, nosotros proponemos un nuevo concepto que es una complementación que se llama economía nacional y social de mercado. Básicamente aquí la idea es que en efecto nosotros sí creemos necesario que haya un desarrollo capitalista, un desarrollo del sector privado, pero que contrariamente a lo que se supone es el Estado el que tiene que generar esas condiciones, por ejemplo, con una revolución en infraestructura. El Perú no se va a poder desarrollar sin carreteras, sin ferrocarriles, sin puertos, sin aeropuertos, o sea, sin conectividad. Y eso no va a ocurrir por el sector privado. Necesariamente, por ejemplo, el Estado tiene que involucrarse en una política nacional de infraestructura muy agresiva que permita que luego se desarrolle la iniciativa privada por fuera de Lima, en las regiones. Nosotros decimos todo el poder en las regiones para conquistar los mercados del mundo. Eso que nosotros le dijimos a los compañeros de izquierda, ellos decían básicamente, ¿no? El Estado tiene que redistribuir porque la pobreza ha crecido, la desigualdad ha crecido. Y nosotros, López Chao les decía, bueno, eso está bien, pero ¿de dónde el Estado va a sacar los recursos para financiar esas políticas de bienestar y de asistencia? Pues precisamente de un mayor crecimiento de la economía, donde el actor privado es el actor fundamental. Entonces, en esa medida, nosotros nos inscribimos en una izquierda moderna, en una izquierda como la chilena, la uruguaya o la europea, que no son enemigos ni del capital, que no son enemigos de la iniciativa privada y que por el contrario promueven que haya una economía capitalista realmente competitiva, no monopólica, no mercantilista. En ese sentido somos más liberales probablemente que mucha gente que se proclama de derecha, ¿no? Ahora, ¿tú crees que nuestra Constitución no contempla ya que el Estado tenga esa intervención y que, sin embargo, no es un tema del modelo, sino que las personas que integran los gobiernos no han cumplido su rol? Se han generado más bien incentivos para proteger a empresas, a oligopolios, a grupos empresariales y no proteger al consumidor, al ciudadano. Es decir, no necesitaríamos mayor cambio de modelo, por lo menos en la Constitución, sino hacer cumplir lo que ya dice ahí. En términos estrictos, querido José Manuel, se podría decir, oye, ya la Constitución dice que somos una economía social de mercado, implementémosla. Es verdad, aunque yo creo que igual algunos ajustes se pueden hacer. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos es que debería haber una entidad del Estado que tenga el carácter, la jerarquía constitucional, una especie de una fusión de lo que es actualmente Indecopi y todos los organismos reguladores, Ah. que digamos tienen por función precisamente atacar las denominadas fallas de mercado a través de una intervención estatal. En teoría no habría que hacer un cambio constitucional, pero nosotros sí pensamos que en algún momento, no necesariamente ahora, no necesariamente como una principal bandera, pero creemos que el Perú necesita trabajar en un nuevo contrato social. López Chao lo ha señalado, sin embargo, consciente de que eso no depende solo de su voluntad, sino de tener una amplia Exacto. bancada, no solo en diputados, sino en senadores, para que eso se pueda canalizar mejor. O apuestan por una asamblea No, constituyente. no, justamente, ¿no? Nosotros decimos no podemos poner la carreta delante de los caballos.
Para lograr un cambio constitucional tú necesitas un gran consenso social y político, no la imposición. Entonces, la Asamblea Constituyente consideramos que no es en este momento la mejor alternativa, que primero se necesita llegar al próximo Congreso, necesitamos una coalición favorable a un cambio constitucional que implique por lo menos 66 diputados y 31 senadores, propios o en una coalición. Si tú los tienes, sí puedes hacer los cambios constitucionales porque los cambias en el Congreso y luego vas a referéndum. Claro. ¿No? O sea, no necesitas los 2/3, bastaría con la mitad más uno. Lo legitimaría más, además, porque no solo se aprobaría en el Congreso, sino que el pueblo lo respaldaría, ¿no? Exactamente. Es más, tú puedes establecer alguna fórmula de modificación del artículo 206 que incorpore la posibilidad o en una disposición transitoria de la Constitución que se pueda aprobar en el Congreso y luego en referéndum donde se autorice políticamente al próximo Congreso, por ejemplo, a asumir facultades constituyentes, ser una especie de Congreso constituyente como los hemos tenido antes en la historia del país. Sigue siendo parlamento, pero a la vez elabora un nuevo proyecto constitucional. Y no nos olvidemos que el propio artículo 206 de la Constitución habla de que la reforma de la Constitución puede ser parcial o total. ¿Qué es lo Claro, que te sí. está diciendo? O sea, podrías aprobar una nueva constitución. A ver, ¿por qué los amigos que están más en la izquierda levantan tanto la bandera de la Asamblea Constituyente? Porque creo que tienen un poco la expectativa de lo que pasó en otros procesos hace décadas, en Venezuela, en Bolivia, donde la Asamblea Constituyente se entiende como una especie de revancha de un sector del país contra otro sector del país. Y por más que hayan tenido éxito, el problema es que han dividido a sus países. Venezuela es un país partido en dos. Si tú quieres construir nación, no puedes tener una constitución que solamente represente un sector. Y creo que el estar Ahora, partido en dos es lo que nos lleva a nosotros a no desarrollar, ¿no? Y estamos en una pugna entre dos sectores, básicamente derecha e izquierda, cuando la población ya no percibe que eso sea la solución para el país. Hay que buscar una unificación. Y tú señalabas por ahí que lo que ustedes buscan es terminar de construir la nación peruana, que ha quedado inconclusa. y la construcción de la nación implica el acuerdo entre los diversos sectores. En una lógica, digamos, más de lucha de clases, el trabajador es enemigo del empresario. Se ven como enemigos. Esa es la contradicción. En una lógica de construcción nacional, que además ya se está haciendo, opera el acuerdo donde ambos sectores llegan a un punto de equilibrio y todos ganan. ¿Y sabes quiénes ya lo han hecho en el Perú? Un sector que tenemos incluido en el partido que se llama Construcción Civil. Hace muchos años, Construcción Civil, la Federación Nacional de Construcción Civil, tiene un acuerdo político con la Cámara Peruana de la Construcción. Es decir, los trabajadores con sus empleadores. Un acuerdo donde ellos han arribado a compromisos que son en realidad saludables, que son tipo los que ocurren en países europeos. O sea, ese nivel de acuerdo no es que sea una utopía, ya existe en el Perú. Y por eso es que para nosotros nuestra alianza con Construcción Civil es clave, porque ellos ya están en una lógica en que el empresario, el dueño de la empresa, no es un enemigo, son aliados, cada quien jugando en un rol determinado. Entonces, esa necesidad de integrar el país creo que es lo que le falta a nuestra patria. Somos un país profundamente desarticulado, no hay cohesión social. Parecía que hay un país costeño y otro serrano. Y cuando ocurrieron las muertes, las protestas que llevaron a casi 50 muertos, se vio con claridad esas grandes fracturas sociales. Somos un Claro, país sí. desintegrado que tenemos que unir. Carlos Magno, espero verte a ti en ese escenario protagonista de la política en el próximo Congreso. Seguramente en otro momento te invitaremos para preguntarte cuáles son tus aspiraciones personales, Senado, diputado, pero te deseo éxito en esa empresa. Te agradezco, el tiempo es tirano en la radio y televisión, ha concluido el programa, te agradezco nuevamente tu participación y te comprometo a más adelante volver a participar en nuestro programa. Muchas gracias, Carlos Magno. Muchas gracias, José Manuel. Atento a cualquier invitación tuya. Ha concluido el programa de hoy, ha sido la entrevista con nuestro invitado, el doctor Carlos Magno Salcedo, dirigente del partido Ahora Nación.